Compartir la palabra es un privilegio y para mí una pasión desde mi comienzo en la vida cristiana ha sido el llamado. Y quiero decirles que para un tiempo como este que estamos viviendo, para un tiempo como este, con tantas noticias, pero tantas noticias, creo que el estar en casa y bueno, y siempre con el celular o con el internet, con la televisión, tantas noticias y la gran mayoría son malas noticias. Dicen los especialistas, los entendidos en publicidad, que son las que más venden. Las malas noticias, parece que hay un morbo en la raza caída, ¿verdad? De que lo malo es lo que más vende y entonces, bueno, abundan, pero también están abundando falsas noticias. Eso agrava mucho más la situación, las falsas noticias que tienen hasta su nombre ahí ya famoso. Entonces, en tiempos como estos que estamos viviendo, será siempre muy provechoso y necesario recordar y meditar en lo que nos corresponde a nosotros por gracia. ¿Sabes qué nos corresponde por gracia? El Evangelio, las buenas noticias. Y este es el tema de esta mañana, el título del mensaje, las mejores noticias, porque de las buenas noticias del Evangelio, las mejores de todas tienen que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Ustedes saben cuál es el mejor versículo de toda la Biblia? ¿Cuál es el mejor versículo de toda la Biblia? A ver quién lo escribe. Por favor, interactuemos. ¿Cuál será el mejor versículo de toda la Biblia? ¿Habrá uno que sea mejor que todos o todos son buenísimos? Pero a ver quién dice, yo creo que el mejor versículo es tal o tal. Yo tengo mi propuesta. Vamos a leerlo enseguida. Vamos a leerlo, el mejor versículo. Por eso hemos pedido en los TAI y también lo pedimos ahora que nosotros hagamos viral la fe, la esperanza y el amor. Que creamos pandemia, contagiemos el planeta y todos sus alrededores con fe, esperanza y amor, porque tantas malas noticias realmente causan enfermedades. Ahora, mi propuesta del mejor versículo de toda la Biblia es Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, 6. Es mi propuesta por algo que está escrito allí. Sí, gracias a los que han estado escribiendo. Gracias. Que Dios es amor. Eso está en 1 de Juan 4, 8. Y bueno, todos le apuntan a Juan 3, 16, Romanos 5, 8. Romanos 10, 9 al 10, Juan 3, muy bien, muy bien. Pero ¿qué dice Hebreos 8, 6? ¿Por qué digo que es el mejor versículo de todos? Porque dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Para mí es el mejor versículo porque tiene 3 veces la palabra mejor. Bueno, esto es como para tierra prometida, una dinámica. Pues dice, pero ahora, y qué interesante que ese ahora es para siempre. Ese ahora es para siempre. Nunca dejará de ser ese ahora que encontramos allí en este versículo. Ahora tanto mejor ministerio es el del Señor Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Las mejores noticias de las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con el pacto, el mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias por los que han estado escribiendo. Cada uno tiene su mejor versículo, tal vez el que más les llega, les llena un rema de parte de Dios. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Las mejores noticias del Evangelio, de las buenas noticias, tienen que ver con el nuevo pacto. Y vamos a mirar rápidamente allí algunas cosas. Entre otras
recordar que la palabra promesas es un anuncio. Esa palabra en el griego evangelia, tal y como suena, evangelia, es un anuncio con el sentido especial de promesa, prenda o oferta. Mejores promesas, el mejor pacto, con el mejor mediador, con el mejor ministro de todos, el sumo sacerdote, el Señor Jesús. Evangelia, promesa, dice lo que la promesa de Dios es. Y entonces da la seguridad que la cosa prometida se cumplirá. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en el mediador, en el Señor Jesús, sí, y en Él, en el Señor Jesús, gran sumo sacerdote, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mira ese ciclo de promesas. Las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Por medio de nosotros se revelan, se manifiestan, se cumplen las buenas, las mejores promesas, pero para la gloria de Dios, con el propósito de darle la gloria a Dios. Vamos a seguir allí en Hebreos. Hemos estado leyendo la carta a los Hebreos aquí en Comunife Barranquilla, y ahí que estamos ya en Hebreos 8:6. Vamos a continuar leyendo los versículos siguientes porque nos describen las mejores noticias, nos las describe ahí. Dice, porque, versículo 7, porque si aquel primero, hablando del pacto antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. A ver, amigos y hermanos, los pactos de Dios, de hecho, Él es el Dios de los pactos, Dios de pactos. Dios toma la iniciativa y Él pone las condiciones y Él define como un decreto, como una declaración de propósitos. No es bíblico y nosotros no animamos a que pacte con Dios ahora para que reciba tal cosa o aquella, pacte con dinero. Creo que eso no tiene el orden bíblico porque el pacto es de iniciativa. Mire lo que estamos leyendo ahí, versículo 8 de Hebreos 8. Estableceré. ¿Quién? Él. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué establecerá? Un nuevo pacto. Así que Él es el Dios de pactos. Ahora, el primer pacto, el hombre no permaneció, dice allí, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pacto tiene que ver una corresponsabilidad. Dios lo propone, Dios lo establece, Dios lo da, pero como en el primero, si se desentiende Vicente, entonces, si no permanece Vicente, Dios se desentiende. Esto no es automático porque sí que sí, viva como viva, Dios tiene que cumplir su pacto. Esto es una corresponsabilidad. ¿Estamos entendiendo, verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención que Dios da otra oportunidad. Dios persiste, es tan paciente nuestro Dios que establece otro pacto. Se pudo haber que ya se les dio la oportunidad, la primera oportunidad, no la aprovecharon, así que, pero ese es el Dios maravilloso, Dios que da otra oportunidad y establece un nuevo pacto. Luego, vamos entonces, ¿qué contiene este nuevo pacto? ¿Qué contiene? Hay por lo menos 4 mejores noticias que están en este pacto. ¿Cuál es la primera mejor noticia? Este pacto es un pacto de transformación. Este es un pacto de transformación.
Porque el énfasis está en el interior. Cuando dice, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hay un cambio, hay una transformación en la mente y en el corazón. ¿Sabes? Esto no lo tenía el antiguo pacto. Esto es tremendo. El primer pacto fue enteramente externo, de cosas afuera. Sentó como las normas, las reglas, pero no ofreció el poder para cumplirlas. ¿Sabe? La palabra de Dios es su poder. Y Él dice que en este pacto Él las va a poner en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón. En el antiguo pacto estaban escritas en piedra, externo. El nuevo pacto confiere un poder que viene de adentro. Y hay muchos versículos de la Biblia, muchos versículos en los cuales nos habla acerca de esto. Gálatas 6:15. Pongamos la atención a Gálatas 6:15, porque ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Cristo ni la circuncisión, algo externo, ni la falta de ella, también lo externo, vale nada, sino una nueva creación. Y esto me lleva a pensar en la metamorfosis. Y hemos hablado que esta cuarentena es como la fase crisálida, de donde el gusanito, la larva, entra como en un cofre, entra como en un ataúd, en un baúl y se queda ahí casi como inerte, pero allí está habiendo un intercambio, una transformación, una metamorfosis para salir una mariposa hermosa, brillante de tantos colores, a la libertad. Me llamó alguien en esta semana, me llamó alguien porque la están asediando algunos cristianos que se vuelven mesiánicos. Esto es algo que ha sucedido en muchas partes. Hay comezón de oír y entonces dejan el nuevo pacto para regresar al antiguo pacto, cuando claramente la Biblia dice que en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, en su sangre, no tiene valor, no vale hacerse cosas externas como la circuncisión o no, sino una nueva creación. El nuevo pacto genera una nueva creación desde el interior de cada uno de nosotros y tenemos que estar seguros que hemos entrado al nuevo pacto por la fe. No significa que ir a la iglesia, reunirse en alguna célula, eso implica que ya usted está en el nuevo pacto. Debe llegar ese momento en el cual por la fe usted entra a este nuevo pacto y entonces esta buena noticia de que dentro de su interior Dios va a poner su ley, sus mandamientos, su palabra. Y pensaba esta mañana, se me venía a la cabeza esta mañana que el antiguo pacto era como el software. Ustedes saben ahora que estamos con la tecnología. El software es todo ese conjunto de programas, aplicaciones, reglas, documentos, datos que necesita el hardware, que es el aparato, la parte física, la parte del monitor, de la pantalla, del teclado. Son dos elementos. Entonces, el antiguo pacto tenía las leyes, los principios y todo, pero no tenía dónde ejecutarse. Ahora en el nuevo pacto se completa. Ahora en el nuevo pacto se une para que se pueda ejecutar en esta nueva creación. Número 2, ¿cuál es la mejor noticia? Número 2 que tenemos en este nuevo pacto es la nueva identidad. Una nueva criatura requiere una nueva identidad. Nuestra nueva identidad está en este nuevo pacto. Wow, ¿dónde está? Versículo 10 de Hebreos 8. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Aquí hay una nueva identidad, una nueva condición que particularmente no lo teníamos nosotros, los gentiles, es decir, los que no somos israelitas de nacimiento. Miremos lo que dice la primera carta de Pedro 2, 9 al 10. Es conocido. Primera carta de Pedro 2, 9 al 10. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios en este nuevo pacto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira cómo lo confirma. Mira cómo lo confirma. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En esta nueva identidad, el pacto funciona. Dios y su pueblo. Dios siempre ha guardado, cumplido sus promesas. Nuestra corresponsabilidad es nosotros entonces permanecer por la fe, permanecer por la obediencia en lo que Él ha puesto en el corazón y en nuestra mente a través de su palabra. Tercera, mejor noticia. Cada una de estas noticias pues da para un noticiero desarrollarla, pero debemos avanzar porque hoy tenemos la cena del Señor y es la conmemoración, la recordación de este nuevo pacto en la sangre de Jesús. Esta tercera revelación personal, la tercera buena noticia, buenísima, mejorísima noticia es la revelación personal. Dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. ¡Wow! Revelación personal. Todos tenemos la misma posibilidad. Todos, desde el menor hasta el mayor, la misma posibilidad de conocer personalmente a nuestro Dios. En el antiguo pacto solamente determinados hombres eran ungidos, determinados profetas o reyes o sacerdotes venía sobre ellos y tenían el conocimiento de Dios. Pero aquí toditos por la fe en el Señor Jesús, recién llegados, recién comienzan su vida espiritual. Pueden conocerlo. Este es el ministerio del Espíritu Santo en plenitud. ¿Y cuánto necesitamos el ministerio activo del Espíritu Santo revelándonos, enseñándonos a conocer a nuestro Dios? Para eso fue dejado el Espíritu Santo. Jesús dijo, Él les recordará lo que yo les he dicho. Él les enseñará todas las cosas. Ahora, esta semana, en uno de los testimonios que recibimos, y bueno, quiero recordar que hay un chat, hay un WhatsApp donde usted puede hacer sus solicitudes de oración y también contarnos sus testimonios personales que están sucediendo en este tiempo. Alguien comentó cómo empezó a oír a Dios hablar, lo empezó a escuchar, cómo Dios le dijo, ve a tal cita bíblica de la Biblia, y fue a la cita bíblica que oyó, y esa cita bíblica tenía un mensaje para su vida, que le decía que no volviera a lo viejo. Wow, y está en conexión con lo que estamos hablando, el viejo pacto o la vieja manera de vivir que teníamos antes. Y esto, pues para esta persona fue, creo que muy valioso. Y sabes una cosa, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. A él no dijo, bueno, yo tengo ciertos niveles de preferidos, ciertos niveles en donde unos sí y otros no. No, en el nuevo pacto todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Hay dos citas en primera carta de Juan, 2:20 y 27.
el mismo capítulo, primera carta de Juan, donde nos habla y nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y es la unción, el ministerio del Espíritu de Dios en operación, como lo estamos necesitando. Ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 confirma lo que dice el nuevo pacto, la mejor noticia número 3. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Mire esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta promesa toma muchísima más relevancia en tiempos como estos, en donde posiblemente no hay aunque los medios nos están facilitando las cosas, pero en lugares donde hay persecución, donde los cristianos no se pueden reunir por ningún medio, el Espíritu Santo estará allí para enseñarles. Esto no desplaza el discipulado, esto no lo desplaza, pero tampoco debemos dejarlo a un lado, como ha podido pasarnos, que hemos dejado que la obra del Espíritu de Dios como que quede en pausa, pero es tiempo de que todos nosotros podamos acceder con libertad. Ahora, estaremos para confirmar, los pastores, los líderes están para confirmar lo que Dios te está diciendo. Hay dirección de Dios en esto, es claro, confirma la palabra de Dios, porque también pudiera darse equivocaciones, ¿verdad? Me pareció que oía a Dios decir esto, siento aquello. Entonces para eso están los ministerios y el cuerpo mismo como para proteger, pero no para suplantar, no para que una persona se vuelva al Espíritu Santo y haya gente que depende absolutamente de su líder para decir que debo ponerme. Hay lugares donde se ha deformado el discipulado, el mentoreo, y se convierte en algo casi como de codependencia dañina. Esto es una tremenda buena noticia. Ahora, pero nos hace ¿qué? A todos y cada uno responsables. Con todo y todo lo mejor que contenga y signifique este nuevo pacto, cada uno será responsable de su aprovechamiento. En textos anteriores de Hebreos, creo que es capítulo 4, dice, pero a ellos, al antiguo pacto, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que oyeron la palabra de Dios. No les aprovechó el ir acompañada de la fe. La palabra que recibieron tiene que ir acompañada, mezclada con fe para que nos aproveche. Muy bien, y la cuarta mejor noticia que hoy vamos a confirmar con la cena del Señor. La cuarta mejor noticia, ¿cuál es? Reconciliación. Sí, reconciliación. Wow. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Seré propicio. ¿Sabe? El sacrificio de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado, sugiere que su muerte fue propiciatoria. Esa palabra propiciar, el propiciatorio del arca. ¿Se acuerdan de aquel publicano y el fariseo que fueron a orar? El publicano no quería levantar su cabeza y decía, Dios, se me propicio a mi pecador. ¿Qué es propiciar? Es apartar. Básicamente propiciar es apartar la ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestros pecados. La sangre, el sacrificio de Jesús fue la propiciación en su sangre, la propiciación para apartar la ira de Dios que merecíamos nosotros, porque esa ira de Dios fue sobre el Cordero,
fue sobre el Señor Jesús en la cruz. Leamos segunda carta a los Corintios 5, 17 al 19. Y pongamos todos los sentidos. Segunda Corintios 5, 17 al 19. Ustedes siempre tienen allí, ¿verdad?, su libreta, su lapicero, o su bloc de notas para meditar durante estos días estas citas bíblicas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva religión tiene, nuevas formas de hablar, de caminar, tiene. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, igual que Gálatas 6:15, nueva creación, nueva criatura, el nuevo pacto, transformación fue la primera mejor noticia que hemos recibido, transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y quiero decirte una cosa, no podemos, por la experiencia que estamos viviendo, invalidar la palabra de Dios. Este es uno de los engaños para los primeros, para los recién convertidos, ¿verdad? Y para todos, uno de los engaños es, pero lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me está pasando, no es esto que está diciendo la Biblia. Pues no tienes que tratar de acomodar la Biblia a tu vida, sino que tu vida debe acomodarse a la palabra de Dios. Aquí dice, el que está en Cristo, la clave es estar en el pacto con Cristo, en Cristo. No es el que está en una iglesia o el que está en una religión o el que está en una nueva tendencia o moda. No, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay que apropiarse de la fe de esto para que el enemigo no nos gane por mentiras y engaños a nosotros. Y dice, y todo esto mejor, todo lo mejor proviene de Dios. Todo lo mejor proviene de Dios. Y este nuevo pacto que Él estableció con mejores promesas proviene de Él, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No nos reconciliamos nosotros por nuestros esfuerzos, sacrificios, maneras de vida. No, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted debe impactar con estas mejores noticias la vida de sus familiares, de sus conocidos. Mira esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Eso significa, no los tomaré en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, mis amados, cero culpa para el que está en el nuevo pacto, cero vergüenza para el que está en Cristo, no más, cero condenación. No más. Estos son los tres dardos que el enemigo utiliza para debilitarnos y hacernos retroceder. Culpa, vergüenza, condenación por lo pasado o aún por lo que hayamos cometido en el presente. No más. Dígale a que está al lado suyo, no más. Dígale a que está al lado suyo, no más culpa, no más vergüenza, no más condenación. Porque el Señor nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. ¿Por qué? Porque se pagó un costo, se pagó un precio. La justicia de Dios debía ser satisfecha, la ira de Dios debía ser saciada. Y ese fue el sacrificio. ¿El costo cuál fue? El costo fue el mejor sacrificio. El mejor sacrificio está ahí en Hebreos capítulo 9 y el versículo 23. Mejor sacrificio. Hebreos capítulo 9, 23. Ahí habla de los mejores sacrificios y fue
el sacrificio del Señor Jesucristo, perfecto, hecho una vez y para siempre. Y ese sacrificio es el que vamos a hacer memoria en esta mañana. De ese sacrificio es el que vamos hoy a conmemorar, a celebrar la cena del Señor. Quiero decirte una cosa, la sangre es un elemento tremendamente vinculante. Se habla de las relaciones de consanguineidad en primer, segundo, tercer grado, y todo eso tiene que ver con ciertas cosas de las leyes y demás. Pero la sangre es un elemento tremendamente vinculante. ¿Y sabes una cosa? El mejor sacrificio, el mejor mediador, mejor pacto, mejores promesas, requirieron el mejor sacrificio que aparece en Hebreos 4:23, el de la sangre del Señor Jesús como cordero sin mancha, que la derramó toda para perdonar nuestros pecados, para quitarlos, para comprar nuestra redención, para librarnos del mercado de esclavos donde éramos en las tinieblas, para protegernos ahora de todo daño y perjuicio. Por la sangre vencemos al maligno, dice la Biblia. Es un arma poderosa, la sangre del Señor, que nos ha limpiado, nos quita no solamente la conciencia de pecado, sino también la culpa, la vergüenza, la condenación. ¿Sabe? Si la sangre es un elemento tremendamente vinculante, la sangre de Jesús nos vincula de forma perfecta con Dios. La sangre del Señor Jesús nos vincula de forma perfecta con Dios. No hay nada que añadirle, nada que agregarle al sacrificio perfecto. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y con esto en el corazón y en la mente, las mejores noticias del Evangelio tienen que ver con el nuevo pacto en su sangre, con estos pensamientos de que hay transformación, que al poner su palabra, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, producirá transformación en nuestra vida, que recibimos una nueva identidad. Somos su pueblo y Él nuestro Dios. Y cuánto bien hace. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor Dios de Jacob. El tener revelación personal 24/7, el ministerio del Espíritu Santo para enseñarnos a conocer al Padre desde que llegamos, desde el menor hasta el mayor, para conocerlo. Y la reconciliación, el perdón completo y el olvido total de todo lo que hemos hecho o vivido